Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quisiera agradecerle a todos los renacuajos por volverse miembros de este canal. Me ayudan a traerles contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más preámbulos, el video del día de hoy se titula La extinción de los humanos. Somos responsables de nuestra propia extinción. Estoy creando este registro en las últimas horas antes de que se borre lo último de mi especie. Mirando hacia atrás, mi especie se había acostumbrado a dominar la galaxia de todas las formas imaginables. Nuestro imperio se extendía por las estrellas y toda la vida consciente acudía en masa a servirnos, ya fuera porque nos temían o porque querían una fracción de nuestro poder para ellos mismos. Nuestras flotas no tenían rivales, nuestros ejércitos no tenían parangón y nuestro poder no tenía fin. Teníamos muchos nombres: los conquistadores de cuatro brazos, los salvadores reptiles, los favorecidos por la fortuna, o el que más me gustaba, los inmortales. Porque no solo nuestro poderío militar era todopoderoso, sino también nuestra tecnología. A menos que nuestros cuerpos fueran destruidos por completo, nuestros medicamentos y tratamientos genéticos nos permitían recuperarnos de cualquier herida. Incluso si muriéramos por completo, se podría crear un clon con una impronta de nuestra mente para que sirviera como una versión reencarnada de nosotros mismos. Vivíamos cientos de años de forma natural y nuestros líderes vivieron miles. Nuestros soldados podían quebrar la moral del enemigo simplemente al chocar contra su artillería y regresar al día siguiente sin un solo rasguño. Los asesinatos perdieron todo sentido porque ¿qué sentido tiene intentar matarnos cuando simplemente regresamos aún más fuertes? A medida que nuestro control sobre la galaxia se hacía más fuerte, una de nuestras flotas de exploración descubrió una nueva especie inteligente. Se llamaban a sí mismos humanos. Apenas eran más que primates evolucionados. Eran un grupo patético. Solo habían colonizado unos pocos planetas y ni siquiera habían desarrollado la tecnología necesaria para abandonar su sistema solar. Lo único en lo que eran buenos era en matarse entre ellos de formas únicas y creativas a cualquier escala. El primer contacto fue normal. Nuestra flota hizo una entrada triunfal y comenzó la evaluación. Los humanos eran sorprendentemente ingeniosos y amigables, aparentemente felices de saber que había otra vida inteligente más allá de ellos. Los resultados de la evaluación fueron simples. Los humanos no tenían nada que ofrecernos. Su capacidad para la violencia, aunque encomiable, no era nada comparable con la mayoría de nuestras leales especies sirvientes que habían evolucionado para maximizar su potencial asesino. Su mediocre planeta natal habría sido, en el mejor de los casos, un planeta de jardín de un señor inferior o más probablemente un vertedero. Y así, el protocolo estándar era anunciar que, dado que la humanidad carecía de algo de valor, serían exterminados y sus bienes confiscados para nuestro imperio. Como era de esperar, los humanos no se lo tomaron nada bien y lanzaron todas las armas que tenían en su arsenal contra nuestra flota de exploración, lo que apenas hizo parpadear los escudos de nuestra nave más simple. Nuestra pequeña flota comenzó entonces el proceso de limpieza. Todo iba sobre ruedas. Las únicas bajas de nuestros lados fueron unos cuantos miles de especies sirvientes perdidas en batalla. Ninguna de nuestras tropas regulares murió ni siquiera. Mientras su mundo natal ardía, creo que se llamaba Tierra, el último grupo de humanos comenzó a actuar de una manera extraña. Nuestras armas neurovirales ya habían matado a sus jóvenes y viejos. ¿Por qué desperdiciar munición en cosas que ni siquiera podían darnos una pelea adecuada? Entonces, todo lo que quedaba era lo mejor que los humanos tenían para ofrecer. El último bastión era un lugar sin nombre que nadie se molestó en registrar, ya que de todos modos se reduciría a cenizas más tarde. Cuando nuestras fuerzas rodearon el último bastión humano, esperamos una guerra de asedio clásica, pero nos equivocamos.
Los últimos humanos, unos 10.000, salieron del bastión y se lanzaron directamente contra nuestras líneas, armados únicamente con armas de combate cuerpo a cuerpo arcaicas. Nuestras fuerzas se sorprendieron, pero lo que escuché en realidad fue un refrescante cambio de ritmo. El combate cuerpo a cuerpo a gran escala era algo prácticamente inaudito y nuestras fuerzas estaban ansiosas por desempolvar sus armas ceremoniales. Fue una última resistencia gloriosa que se registró como loable para un grupo de simios primitivos. Los observadores informaron que muchos de los últimos humanos apenas llevaban armadura. A menudo solo llevaban la piel desnuda de la cintura para arriba. Lo curioso era que todos los humanos tenían extraños sigilos, runas y símbolos tallados en la carne. A medida que los humanos morían en masa, se registró un comportamiento extraño. Los humanos abandonaron toda apariencia de autoconservación para poder ingerir la sangre de sus enemigos. Más tarde, se confirmó que cada especie presente en la batalla tuvo su sangre ingerida por los humanos, incluso uno de los nuestros. Al parecer, los humanos morían en masa solo para obtener una sola gota de sangre de uno de nuestros soldados rasos. Después de una hora de matanza, el último humano fue capturado. Según el protocolo, el último miembro de cualquier especie marcada para exterminio recibe una ejecución adecuada. Nadie recuerda de dónde surgió el protocolo, pero era una tradición, y muchos de los oficiales subalternos querían estar en la grabación para presumir ante sus compañeros en casa. El último humano, el único miembro restante de su especie, era un hombre, un poco mayor para los estándares humanos, pero aún lo suficientemente fuerte como para luchar, vestido solo con un par de pantalones. El guerrero canoso tenía docenas de símbolos tallados en su carne expuesta. Una gran mancha de vello facial canoso colgaba de su barbilla, y su cabello era largo y descuidado. Mientras el verdugo le daba al último humano los ritos de la muerte, éste pidió que se le permitiera pronunciar algunas palabras finales. El verdugo no vio nada malo en ello, e incluso le concedió el honor de que se registraran. Esa grabación me persigue. En aquel entonces no eran más que los desvaríos de un mono enloquecido, una declaración tan cargada de odio y desesperación que era una forma de provocar risas en cualquier reunión social. Pero más tarde vimos lo que realmente era. Era una promesa. Debo apresurarme para completar este registro. Nuestras defensas finales han sido borradas y puedo escuchar los susurros. No puedo soportar volver a ver la grabación, pero puedo recordarla claramente. El último humano miró directamente a la grabadora y sus ojos parecieron perforar a cualquiera que lo mirara. Ustedes, monstruos, sufrirán eternamente por lo que han hecho. Quizás los humanos no somos perfectos, pero no merecíamos esto. Mi único pesar es que no podré ver su caída con mis propios ojos. Hicimos un trato con algo mucho más poderoso que cualquiera de ustedes. Y aún así, estoy feliz de sufrir la condenación eterna, si eso significa que puedo arrastrarlos a todos ustedes malditos conmigo. Sus últimas palabras fueron realmente el principio del fin, el orgullo antes de la caída. Y entonces empezó a reír, la última risa de los humanos. Su risa enloquecida de alguna manera hizo que incluso los oficiales presentes se sintieran incómodos, por lo que el último humano fue incinerado rápidamente. Los humanos habían sido exterminados, pero sus fantasmas aún estaban con nosotros. A medida que la flota de exploración comenzó a preparar la Tierra para su limpieza, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse. Anomalías, así como los registros oficiales clasifican estos eventos, eran raros. Todo comenzaba con los susurros. Aunque no se puedan entender los susurros, es innegable que pertenecen al lenguaje humano. Entonces, comienzan a producirse fenómenos meteorológicos anómalos. A veces se trata de niebla antinatural, a veces de lluvia ácida o de cualquier cantidad de condiciones meteorológicas improbables. Incluso
dentro de las malditas naves espaciales. Las grabaciones que vimos desafiaban toda lógica. Océanos de agua sangrienta inundaban naves enteras y ahogaban a todos los que estaban adentro. Gotas de lluvia que caían hacia arriba y disolvían todo lo que tocaban. Una niebla espesa que asfixiaba lentamente a cualquiera, sin importar el equipo de protección que usara, o simplemente una oscuridad interminable que resonaba con gritos etéreos. En la misma tierra, las únicas grabaciones que se pudieron reunir revelaron cosas que ningún ser mortal debería presenciar jamás. Eso es lo que hicieron los humanos. Crearon seres de más allá de nuestro reino mortal. Se sacrificaron y pagaron con sangre su deuda para garantizar que todos sufriéramos como ellos. Al principio se clasificaron como anomalías sensibles, pero más tarde se les llamó de muchas otras maneras: espíritus vengativos, devoradores de dioses, aquellos nacidos del vacío, o, el más sonado, los portadores de la muerte. Su firma es una sustancia negra parecida al alquitrán que recubre todo lo que toca. Los portadores de la muerte no tienen una apariencia uniforme, pero todos poseen un poder inconcebible. La mayoría de las veces adoptan una apariencia vagamente humanoide, probablemente para imitar a quienes los invocaron. Son bípedos con 2 brazos, todo su cuerpo cubierto de alquitrán negro ondulante, y sus cabezas deformadas siempre muestran cráneos humanos expuestos. No se les puede hacer daño, ni se les puede detener, y la muerte que traen contiene horrores más allá de lo imaginable. Las grabaciones fragmentadas solo nos mostraron fragmentos de lo que sucedió: ejércitos derribados en charcos de alquitrán negro por millones de humanos cubiertos de alquitrán, soldados atraídos hacia el cielo y diseccionados, todavía vivos. Algunas anomalías eran anomalías temporales, envejecían rápidamente algunos hasta el punto de morir, mientras que a otros los hacían retroceder a la infancia y luego de regreso a simples huevos o grumos de materia, y muchas más formas de muertes que mi capacidad de describir escapan por completo de mí. Durante todo el tiempo, los portadores de la muerte simplemente flotaban inmóviles en el cielo, como si estuvieran congelados en el tiempo. A veces solo era uno, a veces eran docenas. Cuantos más portadores de muerte se reúnen, más fuertes se vuelven las anomalías. Hay grabaciones de eclipses planetarios, soles que se apagan como llamas apagadas, océanos que, de alguna manera que no sé cómo, caen hacia el cielo, estrellas que se convierten en masas carnosas de alquitrán y poblaciones enteras que se transforman en grotescas estatuas de carne palpitante. Ahora los oigo, escucho los gritos de mis vecinos. No tengo mucho tiempo. El verdadero poder de los portadores de la muerte es su control sobre las almas de aquellos a quienes atacan. Para nosotros, los gobernantes de la galaxia, no hay escapatoria. Si mueres y renaces de una de nuestras máquinas de reencarnación estándar, simplemente emerges como una cáscara respirable. Técnicamente, estás vivo en todos los sentidos imaginables, pero tu alma fue arrebatada hace mucho tiempo. Al principio, pensamos que estaba contenido en la tierra, que no saldría de ahí, pero luego comenzaron a extenderse. Los portadores de la muerte parecen trascender el tiempo y el espacio, ya que nunca fueron de este plano mortal en primer lugar. Intentamos contener la propagación de la información para mitigar cualquier tipo de debilidad que pudiera observarse. Nunca tuvimos ninguna oportunidad. No pasó mucho tiempo antes de que planetas enteros comenzaran a morir de las formas más horribles que puedas imaginar. Las transmisiones de ayuda a menudo se enviaban sin obstáculos, como si los portadores de la muerte ayudaran deliberadamente a propagar el miedo y el pánico. Comenzó a desmoronarse. Las armas más poderosas que habíamos creado no surtían ningún efecto. A menudo, simplemente se apagaban como una vela al viento. Por primera vez en toda la historia registrada,
temimos a la muerte. Especies enteras que habían sido sirvientes leales desde el comienzo de nuestra historia se volvieron contra nosotros en un gesto de desesperación. Cuando ignoramos los medios convencionales de negociación, comenzamos a probar métodos más esotéricos. Algunos planetas intentaron realizar sacrificios rituales. Algunos se convirtieron en órdenes celosas que revivieron tradiciones religiosas perdidas hacía ya mucho tiempo. Y otros simplemente decidieron suicidarse antes de que los portadores de la muerte se apoderaran de ellos. Nada funcionó. Los sacrificios para intentar apaciguar a los portadores de la muerte solo parecían intensificar las anomalías. Rezar a dioses olvidados hacía ya mucho tiempo solo trajo desesperación, pues nos dimos cuenta de que nuestros dioses nos habían abandonado hace ya mucho tiempo, y los portadores de la muerte simplemente revirtieron los eventos de suicidio en masa, de modo que una población aterrorizada y desconcertada que acababa de suicidarse pudo experimentar la muerte nuevamente. Los oigo. Me están llamando. Este es mi fin. Nosotros mismos nos lo buscamos. No sé quiénes quedan. Solo los más humildes de las especies esclavas no estaban presentes en la tierra, por lo que no se extrajo su sangre. Resulta irónico que los más poderosos sean los que caigan más lejos y los más humildes se levantarán en nuestro lugar. Es tu turno de morir.